No, pues muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Gracias a la brigada una vez más por invitarme en estas fechas decembrinas. En realidad aproveché la invitación para poder invitarlos a ustedes a la vez a esta exposición que montamos en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que está en la calle de Moneda, al lado de Palacio Nacional. Ahí está la entrada. De las culturas del mundo mundial. Así es, de las culturas del mundo, de Lina. En ese lugar montamos una exposición acerca de la presencia femenina en el espectáculo nocturno de la Ciudad de México, desde los años 20 hasta los años 60. Es una exposición chiquita, pero realmente los invito. Es una exposición que al final el resultado fue una mezcla entre la investigación que hicimos, la curaduría, obviamente, de los objetos que se muestran ahí, de las fotografías sobre todo, pero el resultado al final fue una cosa muy sorprendente porque fue un trabajo en equipo con los museógrafos de ahí del Museo Nacional de las Culturas, que realmente son muy creativos, y entonces la exposición resultó algo bastante divertido, ¿no? Se me hace súper relevante para nuestro momento la doble crítica social que está dirigida que se encarna en la crónica de esa época y de ese tema, ¿no? Desde tu otro libro platicábamos, por un lado, la crítica a las condiciones de las chavas que trabajaban ahí, a su objetivización, digamos, a su sexualización un poco involuntaria, pero por otro lado también simétricamente la crítica a la sociedad moralina que las mantenía en los márgenes y que de hecho, condenando este mundo, permitía que fuera sórdido y oscuro. No sé si voy bien, ¿estás de acuerdo? ¿O? Sí. No, totalmente. Ustedes saben que la vida nocturna en la Ciudad de México, sobre todo en los años 40 y 50, además de que hubo una proliferación de la vida nocturna porque se multiplicaron los salones de baile, los centros nocturnos y los cabarets, por otro lado también fue totalmente criticada y denostada. Sobre todo en la prensa se inventó una propaganda de la Ciudad de México como centro del vicio a raíz de estas actividades. Pero bueno, en la exposición mostramos una parte tiene que ver con esta visión de la vida nocturna. Sin embargo, quisimos más bien poner el énfasis en la parte divertida, ¿no? Si ustedes van a la exposición van a ver cómo en la entrada se inaugura, la entrada es la entrada a un cabaret que te invita precisamente en el escenario con algunas escenas de películas de época, películas de la época de las rumberas y de los años 60, ya antes de las ficheras, películas que nos invitan a bailar, ¿no? Precisamente a bailar, a divertirnos. Hay algunas escenas de la exposición que los museógrafos retomaron de algunas de las fotografías que se encuentran todavía. Bueno, trajimos algunos catálogos, dejamos unos poquitos aquí en la mesa, no tenía yo muchos, pero los dejamos allí, son algunos nada más poquitos. De todos modos, allí en el museo los están vendiendo muy baratos, cuestan 15 pesos. Algunas de las escenarios, de parte de los escenarios los retomaron de las fotografías. Hay algunas fotografías interesantísimas que muestran a las vedettes bailando en la escena, que son así fotografías rarísimas. Bueno, los museógrafos interpretaron esas fotografías en las escenografías y el resultado es bastante divertido, repito, ¿no? Porque por un lado hay una idea de que en ese entonces las mujeres no iban a esos espectáculos, ¿no? Las mujeres no asistían porque en las familias no las dejaban salir de las casas ni ir a esos lugares que eran pecaminosos. Sin embargo, las fotografías lo que evidencian es todo lo contrario. Incluso hay algunos espectáculos que eran hasta familiares y que muestran a las vedettes bailando y a las mujeres así con sus parejas, con los señores y eso, disfrutando de las escenas, ¿no? Entonces, por un lado hay estas ideas que se han propagado, ¿no? en nuestro imaginario de la ciudad, pero por otro lado las fotografías dan una evidencia de lo contrario. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Creo. Qué fantástico que la historia del deseo o la historia de la fiesta, de la diversión, sea al mismo tiempo, no solo reflexionamos ceñudamente sobre cómo la gente normal se divierte, sino que es divertida. Ajá. O sea, y satisface deseo, diversión, todo, no solo aquellos, sino nosotros satisfacemos hasta cierto punto nuestro deseo al ver
esos temas en un museo o en un libro. Así es. Creo que lo logras muy bien. No, sí, para nosotros fue todo un reto, porque claro, como historiadores, ustedes saben que pues, nosotros estamos así sentados, ¿no? Como que somos más calladitos, estamos así muy ocultos, pero entonces cuando empezamos a trabajar esta exposición con los museógrafos, a ellos se les empezaron a ocurrir cosas que a nosotros nunca se nos hubieran ocurrido. Por ejemplo, nosotros queríamos destacar de cómo en las fotografías se muestra la vida cotidiana en estos lugares, sobre todo de las vedettes. Hay muchas fotografías, no muchas, pero las que hay son bastante emblemáticas, de estas mujeres cómo se están maquillando en sus camerinos, cómo se están vistiendo, cómo eran sus camerinos, qué vestuarios usaban, ellas mismas cómo eran, cómo se comportaban. Y bueno, nosotros podemos hacer el registro con las fotografías a través de la investigación y de algunos comentarios en la prensa y de los mismos comentarios, de los testimonios de la gente que vivió la época. Sin embargo, los museógrafos lo que rescataron fue precisamente la posibilidad de entrar a esa intimidad que ya era en sí el camerino. Entonces, diseñaron una pared con mirillas a través de las cuales uno puede ver cómo era el camerino, y mucha gente que fue, señores, sobre todo mayores, nos decían, claro, así era en mi época, no llevábamos dinero y entonces aprovechábamos cualquier así huequito de las paredes donde podíamos ver hacia las muchachas, y entonces eran así medio boyeristas, ¿no? Pero bueno, es una parte muy lúdica, muy divertida, la verdad. Y luego ya uno ve el contenido, o sea, lo que había en los camerinos, los perfumes, las plumas, el maquillaje de época. También participó con nosotros Luis Arturo Salmerón, que hizo parte de la investigación iconográfica, y él buscó vestuarios originales de las vedettes de la época. Entonces consiguió en Bellas Artes que nos prestaran algunos vestuarios, por ejemplo, de Esperanza Iris, que era así la gran vedette, ¿no? La gran, la dama de la opereta, le decían, ¿no? A finales de los años 20, ya era toda una empresaria, fue la que construyó el ahora Teatro de la Ciudad, entonces Teatro Esperanza Iris. Bueno, de esta mujer conseguimos que nos prestaran algunos vestuarios, de sus vestuarios. Son unos vestuarios hermosos, así, súper representativos de cómo era el espectáculo en esa época. Y luego, en Bellas Artes también, nos prestaron parte de otros vestuarios ya de vedettes de los 60s, que se parecen mucho si uno ve las fotografías, se parecen mucho a las fotografías, a los vestuarios de María Victoria, ¿no? De Ninón Sevilla, de otras vedettes de época, y bueno, mucha lentejuela, ¿no? Mucha lentejuela. Por eso la exposición se llama precisamente así, Lentejuelas en la Noche. Que es casual que en esta época que asociamos con la fotografía y el cine en blanco y negro, que es la época anterior a los 60s, a la revolución sexual, a la normalización del sexo, es precisamente, sin embargo, la época donde estas cosas pasan, ¿no? Hay me acuerdo un poema en broma de Roque Dalton, pero decía algo así como: el ateísmo me arruinó el sexo, porque antes la culpa y el pecado le daba un gran añadido a la sexualidad, y creo que algo hay de esto, ¿no? O sea, no es casual que ese mundo en blanco y negro anterior a los 60s, anterior a la revolución sexual, ajá, tuviera pues le daba un componente de morbo, de culpa, que claro, lo hacía más rico, ¿no? Claro, ¿Algo hay de eso? Sí, además alguna vez platicábamos, ¿no? Como en las sociedades contemporáneas, ¿no? Cuando se aplica la censura hacia ciertos productos o hacia ciertas expresiones, pues esa censura multiplica el deseo por conocer lo que se está censurando. Y en aquella época la censura se utilizó también como parte de la propaganda, ¿no? Incluso hasta se ha de pensar que la posibilidad de que los mismos empresarios estuvieran detrás de estas campañas de censura, precisamente para multiplicar las ganas de ir a verlo, ¿no? Uno de los grandes ejemplos que ponemos, y por eso la invitación también de la exposición tiene a Tongolele, uno de los grandes ejemplos que tenemos es precisamente el de Yolanda Montes Tongolele. En la época se hablaba de Tongolele fatal, ¿no? Se expresaban de ella de la manera más
horrible, así. Decían que era, bueno, la promotora precisamente del tongolelismo, pero el tongolelismo era una palabra que se daba asociada con los vicios, con la perversión, con la prostitución, ¿no? Y Tongolele finalmente, pues resultó ser un fenómeno muy breve, aunque todavía hasta la fecha ella es así una de las grandes figuras del espectáculo, pero el fenómeno del tongolelismo en la escena fue un fenómeno en realidad breve, no duró más de 10 años. De casualidad, ¿sabes de la etimología del apodo? Se me hace una de las palabras más bellas, Tongolele. Qué rara, o sea, no suena a nada. ¿De dónde viene el apodo, sabes? Bueno, hay varias versiones, pero ella nunca ha dado la versión así, versión original. Hay varias versiones que como tiene orígenes de las islas polinesias, ¿no? Decían así, que tenía sus orígenes de algunos dioses de las islas polinesias y que por eso el nombre. Otro es, bueno, obviamente que está asociado también a algún léxico africano, ¿no? Como reproduce en sus bailes algunas formas, aunque no es propiamente baile afro, baile de origen afro, reproduce algunas formas del afro, de los géneros coreográficos afrocubanos, por ejemplo, ¿no? Y de ahí, bueno, que venga el nombre, pero siempre se pensó, o sea, siempre se quiso construir una versión de Tongolele por sus orígenes exóticos, esos orígenes de las islas polinesias. Su abuela era de Tahití y ella fue precisamente la que le enseñó a bailar tahitiano, ¿no? Entonces de ahí se deriva el nombre, pero hay varias versiones, incluso ella misma da varias versiones del nombre. No sé si abordando este mundo desde el punto de vista de la historia rigurosa, de la academia, te cruzas con algunas teorizaciones que son bastante padres, como el carnaval. La idea del carnaval que, bueno, se asocia con un teórico que se llama Bakhtin, ruso, pero que es la libertad encarnada en prácticas populares como el carnaval. Claro. ¿Te lo topaste con estas ideas? Fíjate que sí me lo topé, sobre todo porque hay algunas representaciones de estos espectáculos, en el cine, por ejemplo, del Mambo, donde al final la representación termina siendo precisamente una fiesta de carnaval. Y sí hay una asociación porque todo el tiempo, así como en los carnavales hay estas representaciones del bien y del mal, también en estas representaciones de los espectáculos nocturnos de esta época, sobre todo más en los espectáculos de las exóticas, hay estas representaciones del bien y del mal, o estas asociaciones entre el bien y el mal. Entonces constantemente puedes vincular o puedes utilizar estos paradigmas filosóficos para interpretar también precisamente estas representaciones, ¿no? Porque además sí había conscientemente una opción de representarse así, o sea, de representar al bien y al mal en contradicción, ¿no? Sin embargo, en el ambiente festivo, como lo es en el carnaval. No hay película actual, yo creo, de mafiosos ubicada en los años 50 o 40 que no cierren tratos, pero además en lugares súper elegantes, o sea, no en tables rascuaches, sino en lugares elegantísimos de cabarets. ¿No? Me acuerdo de algunas escenas, algunas ni me acuerdo de qué película, o sea, tengo 2 o 3 ideas de cabarets cincuenteros grabados en la cabeza. Sí me acuerdo la del Padrino 2 en Cuba. Que hasta es un espectáculo súper acá pecaminoso, donde hacen la danza apache, la famosa danza apache, ¿no? Donde finge que un hombre le pega a una mujer y así. Pero nos sigue fascinando, ¿no? Esa época y esos carnavales. Sí, no, claro, hay toda una reconstrucción. De hecho, hay un revival aquí en la ciudad desde hace muchos años, ¿no? Platicábamos también de todas estas plazas que reviven la presencia precisamente del danzón a través del pachuco y de la danzonera, ¿no? De la bailarina de danzón. Esas películas son todavía muy recurrentes, o sea, hay mucha gente que las ve, no solamente gente que las vivió, o sea, que vivió la época de estos grandes cabarets, sino también gente joven que está muy interesada en reconstruir precisamente esta época, ¿no? El pachuco sigue siendo una referencia, o sea, una referencia total. Sin embargo, como nosotros hemos estudiado al pachuco, o esta iconografía del pachuco es más bien asociada más que al ambiente festivo, al ambiente de la prostitución precisamente, ¿no? El pachuco como la representación del padrote, de hecho así se le llamaba al padrote, el pachuco, Tarzán, cinturita, era una de las palabras con las que se denominaba al padrote, ¿no? Chulo, sí. El chulo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es una época
de la que hay muchas ideas, hay un imaginario muy importante en torno a esa época que vale la pena volver a traer a colación, ¿no? Así como tú mencionabas hace rato de la libertad sexual y de las revoluciones sexuales, precisamente hay más libertad, hay mayor libertad sexual en los años 20 que en los 30. ¿No? Hay mayor libertad sexual en los años 50 que en muchos de los paradigmas que luego se presentan en los 60. Y es una lectura que uno va haciendo hacia atrás, al contrario o contrarreloj, de muchos de los fenómenos culturales que se dan precisamente en la Ciudad de México, ¿no? Y esta otra cosa que has estudiado un poco es el flujo cultural que viene en última instancia de África, pero que pasa por el Caribe y termina en la Ciudad de México. Tanto real, o sea, realmente viene de las culturas afrocaribeñas o directamente africanas, y también la exotización, o sea, en parte sí viene, pero además otra parte fue exagerada o algo así, ¿no? Recuerdo una foto de la entrada de un cabaret donde es una cara caricaturesca, hasta racista, de una persona negra, y uno entra por la boca abierta, ¿no? Del negro. Pero hay mucho de... No es precisamente, o sea, no es precisamente hostil. Algo hay de eso, ¿no? O sea, el mundo de la criminalidad, la drogadicción, el baile, la libertad, tiene algo de los negros, pero hay algo de fascinación, ¿no? No, claro. Además, bueno, hay que recordar que desde los años 20, que llega el son a Veracruz y luego llega a la Ciudad de México, hay un auge en el fenómeno y en la oferta del espectáculo afrocaribeño en México. No solamente el son, sino luego el danzón, la rumba, la conga, el cha-cha-cha, el mambo, etcétera. Empieza a construirse un público en torno a estos géneros musicales y coreográficos. Ahora, hay una parte interesante. En el cine se utilizan estos géneros coreográficos y musicales y se crea toda una imagen así estética como la de las rumberas, que cuando la vemos en los escenarios, en estas fotografías que pueden ver en esta exposición, la ven multiplicada. O sea, mientras que la rumbera en el cine se mantiene con una determinada estética, en la vida real, en los cabarets, había cientos de bailarinas de rumba que eran todas diferentes, ¿no? Igual que las exóticas. Mientras que uno ve la representación de Tongolele en el cine, de cierta manera, cuando estudias y ves las fotografías de las exóticas y de las vedettes en la época de Tongolele, ves que eran de muchas formas diferentes, ¿no? Decía Salvador Elizondo que había una exótica por cada cabaret que había en la Ciudad de México a finales de los 50. O eso quiere decir que si había 300 cabarets, había 300 exóticas con 300 nombres que estaban asociados a ese mundo exótico, aunque vinieran del mundo maya o del mundo, ¿no? O del mundo de las comunidades indígenas, ¿no? Si adoptaban un nombre así que les sonaba exótico, ya automáticamente se convertían en exóticas. Y esas exóticas utilizaron los géneros afrocubanos, pero hicieron unas coreografías que eran muy eclécticas. Incluso había algunas que ni siquiera utilizaban instrumentos musicales. Tongolele, si ustedes ven sus fotografías o ven sus imágenes en las películas, casi siempre salía nada más acompañada de su bongocero. Ya más adelante, el que fue su marido, por supuesto, durante toda su vida, era su bongocero, su comparsa. Nada más salía con un bongocero. Que todos desde niños hemos tenido una experiencia así en los circos populares, ¿no? No hay manera que te digan, sí, aquí Juana Martínez, una hija de mi cuñado, no, la princesa Niyeretzin, salida de las selvas de la profunda Mongolia, va a hacer unos suertes con un tigre, ¿no? Siempre nos tienen que decir un poquito, así magnificar, ¿no? Al personaje. Exotizar, ¿no? Pero y además siempre se mete la sexualidad, no necesariamente directa, ¿no? O sea, que todo el mundo puede disfrutar, mujeres y hombres, por igual que el público incluyera mujeres, es muy interesante, ¿no? Sí, eso es muy interesante. O sea, yo, por ejemplo, me daba la tarea de entrevistar mujeres, sobre todo, que vivieron en esa época. Y muchas de ellas me cuentan que iban a bailar, o iban a ver bailar a las bailarinas, ¿no? Pero sobre todo que iban a bailar. Lo que les gustaba era ir a bailar. Se ponían sus tacones, se cambiaban de ropa, se iban a bailar, se escapaban a algunas de sus casas y se iban a bailar. Y lo que querían era, en realidad, bailar. Y sí lo lograban. Es inevitable, porque nosotros que estamos aquí en el puesto de la brigada, cuando aquí está tocando una banda que toca son o que toca algo más bailable, la gente, alguna se detiene y baila. Claro. Pero la que no se detiene, cruza, y nosotros la vemos cruzar. Claro. Uno de cada 5 personas
va caminando y no puede evitar, empieza a bailar mientras camina, que es muy bonito. De hecho, deberíamos de poner música ambiental cuando hiciéramos estas pláticas, ¿no? Para ambientar un poco. Y vestuario, yo sí, plumas. Las plumas, efectivamente. No, tienen que ir a ver la exposición. Hay muchas plumas. Al final todavía hay una parte lúdica donde si ustedes se toman la foto, se ponen una estola de plumas, se disfrazan de pachuco, se toman la foto con un escenario. Y también hay muchas explicaciones. Por ejemplo, ¿cuál era la diferencia entre, o sea, cómo definimos la bataclana para distinguirla de la rumbera, para distinguirla de la exótica, ¿no? Cada una tuvo su propia definición, su propia connotación. A saber, anotemos. Sí. Bataclana. Bataclana. Bueno, las bataclanas eran sobre todo las actrices de teatro, ¿no? Más que del cabaret. Fueron las de teatro de los años, previos a los años 20, mediados de los años 10, todavía había algunas bataclanas que venían de los escenarios teatrales porfiristas y bueno, eran sobre todo vedettes de teatro, como la Gatita Blanca, como la famosísima María Conesa, ya era una considerada bataclana. De hecho, bataclana era un término despectivo. Mira, ya llegó. Perfecto, ya llegaron las tumbas, las congas, todo me parece muy correcto. Las bataclanas eran sobre todo actrices, vedettes de teatro que participaron de este teatro que se fue haciendo un teatro solo para hombres, que sí era subido de tono. De hecho, el otro día platicaba con Pavel Granados, que es un experto en esa época y en la música de Agustín Lara, etcétera, y me dice, estaba escuchando las canciones de María Conesa con mucho detenimiento y había muchos albures bien subidos de tono, ¿no? Y a veces muchos fetiches como infantilistas, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, muchas cosas que fingiendo temas infantiles para hacer más cachonda la cosa, y cosas así, ¿no? Tenés más pretensiones que Bataclana, dice un tango, lo cual nos hace pensar que era una cosa a escala lengua española, ¿no? O sea, en toda América Latina y España tal vez se usaba la palabra bataclana. Así es, exactamente. De hecho, la palabra bataclana aquí en México se empieza a utilizar a raíz de que un espectáculo francés llega aquí a teatro de revista que se llamó el Mexican Rataplan. Era el Mexican Rataplan, de ahí surge esta palabra, pero sobre todo se utilizaba con connotaciones negativas. Luego la rumbera es efectivamente la rumbera asociada al baile, a la coreografía de los géneros afrocubanos sobre todo, ¿no? Sí, aquí tenemos. ¿No? Y estos géneros, bueno, ellas, o sea, las rumberas, sobre todo, las representativas fueron las rumberas cubanas que llegaron a territorio mexicano. Sin embargo, introducen esta moda y de verdad se reproduce. Hay cientos de bailarinas rumberas que nunca fueron famosas, pero que sí las rescataron en las revistas. Hay una revista que se llamaba Bea, que a medida de que fueron pasando los años y ya hacia los años 50 se consideró una revista sobre todo pornográfica, pero no tenía para nada de pornográfico. Fue registrando la presencia de todas estas rumberas de todos los niveles, aunque la más importante fuera Ninón Sevilla o la más reconocida fuera Ninón Sevilla. Ahí en esas páginas de estas revistas uno puede ver a todas estas rumberas. Y luego las exóticas son las bailarinas que coinciden temporalmente con las rumberas, pero ellas no practican, ellas no bailan coreografías afrocubanas, ¿no? Cuando le decían a Tongolele, usted es rumbera, se enojaba muchísimo, decía, yo no soy rumbera, porque efectivamente ella no bailaba rumba, o sea, bailaba géneros afrocubanos, pero hacía una coreografía muy ecléctica entre el género afrocubano, el tahitiano, el hawaiano, y metía obviamente otros ritmos, ¿no? Entonces, bueno, esa la rumba viene bien ¿qué es? La rumba viene bien ¿qué es? Pues es un género. Sí. Es un género musical. ¿No? Pero es un género, por ejemplo, muy pasado por España, ¿no? Que nos llega más de España, la rumba flamenca. Bueno, sí, todos estos géneros afrocubanos que se interpretaron en aquella época vienen de lo que se llama una región que inventa o que reconstruye un historiador así grandioso que se llama Antonio García de León, que le llama el Caribe afroandaluz. Precisamente son géneros que vienen y van de África a las Canarias y sobre todo él toma como punto de partida de estos géneros al mundo americano de las Canarias, ¿no? Sin embargo, ya hay toda una construcción dentro del género, dentro de la propia música, toda una construcción genérica que adopta tanto ritmos africanos como ritmos españoles de flamenco, y eso viene a México, incluso en los vestuarios, al mundo afrocaribeño. Ahí se retroalimenta. Entonces, también decir de dónde es el origen es
también falaz. O sea, no es que el origen de estos ritmos esté en África propiamente, o en Andalucía, o en Cuba, sino que hay una comunicación permanente durante un tiempo, un intercambio permanente que construye esos géneros. Y cuando llegan aquí a México, precisamente también hay una reinterpretación del propio género, ¿no? Hay un... No quiere pasar aquí al micrófono porque... Rastrear que la sonoridad de la palabra tongolele se parece tanto a la de ukulele, que es hawaiano, o que no tiene nada que ver con África, sino que viene de Hawái. A lo mejor no es verdad, pero no es casual, no puede ser casual, ¿no? Que se parezca tanto. No, claro, o sea, te digo que hay en el libro, libro de No han matado a Tongolele, ¿no? Publicado por La Jornada, ahí rastrean los orígenes del nombre posibles que incluso se inventaron en la prensa de la época. Son varios orígenes vienen de un lado y del otro. Sin embargo, bueno, pues ahí está, el nombre Tongolele no solamente sirvió para denominarla a ella, sino para denominar toda una conducta a la que se le llamó tongolelismo y que sirvió para que los periódicos identificaran y crearan toda una iconografía en torno a esa idea, a la idea del tongolelismo. Algo que se me hace bien padre es que el mundo donde tiene lugar la libertad, el baile, el sexo, la alegría, no puede ser otro mundo que donde tiene lugar la opresión de la mujer, la exportación de esclavos. O sea, no podemos imaginarnos que eso pasaba en un lugar triste, oscuro y aparte, mientras que en un lugar luminoso y alegre pasaba, eres el mismo planeta y todo se contagia y todo se afecta, ¿no? Y sería también una respuesta a cómo vivir un poco ahora, en donde siguen pasando tragedias terribles, que a veces nos sentimos culpables de ser felices en este mundo donde pasan estas cosas, o bien unos que no quieren hacer eso, más bien niegan que pasan cosas terribles, y ninguna de las dos es necesaria, ¿no? Se puede vivir, ser feliz en un mundo horrible, porque no ha habido mundo que no sea horrible, ¿no? No ha habido una situación histórica donde no pasen cosas terribles, pero no ha habido ninguna situación histórica donde la gente no baile, se divierta mientras tanto, ¿no? Claro, lo que pasa es que sí, efectivamente. A ver, mete tu cuchara. Vengo a meter mi cuchara, dos historias. Mi abuelo fue muy amiga de Tongolele, la quiso mucho, pero la historia más divertida no viene de parte de la familia de mi abuelo, sino de parte de mi mamá. Tongolele tuvo unos gemelitos que iban con mi mamá en la escuela, iban como 2 o 3 años abajo. Y bueno, lo máximo en la escuela era ir a preguntarles a los niños quién era la mamá, ¿no? Porque entonces todo el mundo llega y dice, ¿quién es tu mamá? Y entonces los dos mocosos de este tamaño decían, Tongolele la encuerada. Entonces era como lo más divertido del mundo, que los niños dijeran que su mamá era Tongolele la encuerada. Claro. Era lo máximo. Además había así muchas sospechas de los gemelos, de quién eran hijos, no, y así, pero bueno, ella la verdad es que es una dama, ¿no? Y cuando yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a entrevistarla, pues sí, ella tiene muy hecho su guión, o sea, no puede sacarle más, pero además también pensé, ¿cómo le preguntas eso, no? O sea, había rumores de que si eran hijos de Miguel Alemán, ¿no? En fin, o sea, había como, pero ella es una dama, entonces la verdad es que sí no es una pregunta que uno pueda hacerla así fácilmente, ¿no? Hablando de esto del mundo pero sí, pues sí, seguramente era así, ¿no? Pues así, pero exactamente, era más fácil, exactamente. Pues sí, esta idea de este mundo de la vida nocturna que tiene su parte totalmente sórdida y que sí, precisamente pinta estos matices entre el blanco y el negro que son inevitables, ¿no? Las exóticas, por ejemplo, la gran mayoría de las exóticas son mujeres que vienen del mundo de la trata, ¿no? Al igual que ahora, la gran mayoría de las bailarinas exóticas de los años 50 eran extranjeras que venían de Venezuela, de Colombia, de Rusia, de Francia, de Estados Unidos, muchas estadounidenses que se dedicaron finalmente al mundo del espectáculo en ese nivel, muchas de ellas queriendo triunfar en más. O sea, sí, un poco como las ficheras en algún momento, como Olga Briskin, por ejemplo, en algún momento que fue una gran vedette, pero luego cayó de la gracia. Igual, estas vedettes de los años 50 también venían buscando ser grandes actrices, ¿no?
Sin embargo, bueno, se involucraron en este mundo de la trata y no lograron, incluso reconstruir sus biografías es bien difícil. Yo he intentado reconstruir la biografía, por ejemplo, de una de las vedettes más famosas que hacían competencia en los periódicos entre ella y Tongolele, que se llamaba Calantán, o sea, su nombre artístico era Calantán. Me he encontrado muchas fotos de ella, incluso fotos que mostramos allá en la exposición, fotos rarísimas de ella bailando, o sea, que reconstruyen en los periódicos el baile de ella a través de secuencias fotográficas. Sin embargo, hay muy pocos datos de su origen. Sabemos que es estadounidense, pero hay muy pocos datos de ellos. O sea, rastrear sus historias es terrible, porque se pierden detrás del nombre artístico y entonces ya rastrear propiamente su historia es muy complicado. Sin embargo, bueno, sí hay una generalidad de historias que están inmiscuidas en este territorio, ¿no? Entonces, ahí hay una novela de misterio, ¿no? ¿Quién era? Podemos construir, o sea, podemos hacer muchas hipótesis fantasiosas sobre cómo alguien puede ser famoso y anónimo al mismo tiempo. Es fantástico, ¿no? Ahí hay muchos materiales para novelistas que quieran reconstruir precisamente esos ambientes, no novelas novelas, ¿no? Negras, precisamente. Calantán, por ejemplo, hay varias descripciones de sus bailes, eso sí, ¿no? Sí tenemos descripciones de cómo sus bailes eran bailes así súper atrevidos, súper subidísimos de tono, ¿no? Escenas que no les voy a contar aquí, por supuesto, ¿no? Pero no, por favor, no, pero sí hay descripciones incluso en la prensa de sus bailes. Es lo más que hemos podido reconstruir de su presencia, ¿no? Pase otra vez aquí, por favor. Ya no se vaya. Primero el señor y después el compañero. Buenas tardes. Oye, de las carpas, ¿no podrían hacer un compendio? Sí, deberíamos de hacer un eran compendio. Las carpas con este tipo de lugares, sí. Pero como no teníamos mucho dinero, nos íbamos a las carpas. Y había 5 músicos y nos hacían la fiesta, ¿eh? Y me recuerdo bien porque eso era, ándale, y era mover los hombros, ¿no? Sería una ¿no? De carpas con el tipo de cabaret. Sí, en realidad hay bien poquitos estudios de las carpas y las carpas son un antecedente fundamental porque muchos de los actores y de las actrices del cine mexicano que después serían famosos como Cantinflas surgen precisamente en las carpas y muchas de las vedettes que luego se van a los cabarets empiezan bailando en las carpas, ¿no? Entonces sí sería muy importante. Hay bien poquitos libros, sí valdría la pena. Ahí en el CNA hay una biblioteca donde tienen resguardadas muchas entrevistas a actores y actrices de carpa, de la carpa. Pero bueno, yo sí voy a tomar la provocación, sí. Sí, o sea, eso que dice sobre Tongolele, recordando, por ejemplo, lo que pasa es que no recuerdo bien los libros, pero algunos hablan de carnaval, otros hablan de momentos enjutos o quísticos o críticos psicotraumáticos, ¿no? En novelas, desde novelas pequeñas hasta, o sea, construidas dentro del amor o no del espionaje, pero sí cerca de la cuestión policíaca o de dramas muy enconturbiénicos, ¿no? Además de lo del carnaval, que hay libros brasileiros que hablan mucho del carnaval, ¿no? Ellos la nombran, ¿no? A Tongolele. Claro. Y algunos otros libros, recuerdo uno, leí hace como 3 o 5 años. Ajá. Es como una especie de sci-fi y habla, están buscando un arma y pasan junto a ella, ¿no? Como 2 o 3 o 5 veces y la nombran a ella y sale eso también, creo, del ukulele ahí o en uno de los de carnaval, algo así. Muy bien, habrá que buscarlo. Muchas gracias. Sí. También la comedia de las carpas, ¿no? Que era más la comedia, pero también era una comedia que tenía sus tonos más política, subidos, ¿no? De tono, o sea, política, pero también muy pícara. Explícita. Sí, política, pero también muy pícara. No, ya decía de Tongolele, que fue un fenómeno aquí en México. Hice el experimento de recuperar todas las noticias que salieron de Tongolele en el año del 48.
En 1948 es cuando ella es así el personaje más famoso de esa vida nocturna o del espectáculo, de la farándula. Y recuperé todas las noticias del año del 48. No hubo un solo día que no hubiera una revista que no hablara de Tongolele. No, ya se había ido mal, pero hablaban de Tongolele. Todos los periodistas, todos decían, no, como me han contado de Tongolele, pues tengo que ir. Y había algunos que incluso hacían la crónica desde la salida del periódico hasta llegar precisamente o al teatro, pues, ¿no? A lo que antes eran las carpas, porque finalmente las carpas luego se institucionalizan algunas y se vuelven precisamente teatros o foros de baile, como la Carpa Margo, ¿no? Para empezar, que también alojó ahí en algún momento a Tongolele. Gracias, mi buena, gracias. Te felicito, Gaby, y a Óscar de Pablo por esta presentación. Me tocó asistir a la exposición del Museo Nacional de las Culturas del Mundo en Moneda 13, si mi memoria no me falla. Así es. Sí. Fíjate que a ver, yo estaba en provincia, pero la vida me ha deparado conocer directa o indirectamente a través de libros o de otra índole, de otras personas, a personajes como Tongolele, a través de X personas y etcétera, artistas, periodistas, etcétera, o amigos o amigas personales. Y mientras hablabas tú y Óscar y las intervenciones de los señores, recordaba que alguien mencionó la novela negra, de la que Paco es un auténtico artífice, exponente y de suspenso, y me recordó una gran obra de Rafael Bernal o de Gonzalo Martel, Complot Mongol, y de Rafael Bernal, a ver tú que eres un cerebrito, Óscar, Rafael Bernal, la obra de la novela negra, uno de los grandes. El Complot Mongol es la que yo tenía en mente, ¿sí? La misma que dijo. Bueno, y de Gonzalo Martel, a quien lo aprecio mucho. Los y nos cubanos conoce. Sí, y ahí se menciona mucho de la vida de las rumberas exóticas, que en el plano de las vivencias sociales, y mientras ustedes comentaban y el público, yo estaba mirando de reojo, a pesar de mi cuello, las reacciones. Y cuando el señor empezó con el bongo, yo que soy un elefante, a pesar de que parezco libélula disecada, el ritmo le emerge en los sonidos y me recordaba que la palabra Tongolele, en efecto, hay cierta similitud con un lenguaje de las islas Aleutianas y Polinesias. Y tú, como gran investigadora, y otros, y bataclanes y rumberas, y estando en la exposición y conociendo por otras causas casuales en ferias o en otras cosas a doña Tongolele, todavía vivía, creo, Rosita Fornés, Ninón Sevilla y otras grandes exponentes de eso, y todo esto lo hago para plantear esto. La gente importante eres tú, la autora, y Óscar, el comentarista. Esa emergencia de las bataclanes, rumberas y exóticas. Estamos hablando del inicio de allá en el Rancho Grande, la vida rural, de explotación y servilismo casi feudal, a la industrialización alemanista que empezó a visibilizarse con la supuesta industrialización, que conllevó a la marginalidad y trata de personas con simulación o no explotación, en las cuales las mujeres del medio rural eran llevadas, como en esa película de Santa y otras de parecido. Y mientras hablabas, recordaba que estas rumberas y exóticas, etcétera, no serían, guardando la proporción de vida, lo que en una de las últimas películas de Luis Buñuel, El discreto encanto de la burguesía, parafraseándolo, yo diría el discreto encanto de la simulación burguesa
y explotación de la trata, pero a través de la servidumbre del medio rural, y que hacían de la esclavitud sexual, de la sobrevivencia y maquilación en una gran urbe como México, en las cuales ese erotismo subliminal emergía con esos ritmos afroantillanos y esos ritmos que aún los que no sabemos bailar, que parecemos 100 pies, nos conmueve, decía, y como que es el deseo reprimido de aquellos esclavos de África, cuyo hay una poesía del ébano muy sencilla que habla de eso, del rumor de los barcos de ébano que venían por el mar a traer esclavos a Acapulco y al medio caribeño, y de los cuales los ritmos afroantillanos, rumberos, exóticos. Y que tú como periodista o ustedes como comentarista creen que esto era una forma de pedagogía sexual popular, sin la mala intención, sino el desfogue sexual del pueblo que quería ver lo que se le simulaba? Es pregunta, y te los felicito porque de veras me gustó mucho la exposición. Qué bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Pues no sé si conscientemente la pedagogía sexual, pero yo digo que la vida nocturna en general es pedagógica, o sea, es educativa, ¿no? Te educa. Por eso también pensar en un mundo, en una ciudad donde no exista la vida nocturna, donde no pueda uno, porque en realidad uno practica la transformación, ¿no? El arte de la transformación cuando vas a bailar, ¿no? En la mañana sales de tu trabajo, vestido de cierta manera, te preparas para ir a bailar y te cambias, te maquillas, te arreglas o no, como sea, ya en el baile te transformas, el baile te transforma, ¿no? Educa a las juventudes sexualmente, claro que sí, la cercanía, el cachondeo, se todo aprende eso a hacer, es educativo, ¿no? Verticalmente, ¿Sí? Se entrena uno verticalmente. Así, sí, o sea, yo digo que sí, aunque no conscientemente, pero sí, y sí también era un negocio, también fue un gran negocio, ¿no? Pero sí creo que no hay que hay que pelear por que siga vigente la vida nocturna. Oye, decía Sabina, ¿no? Te podrán quitar tus días, tus noches no. Al respecto, vayan a la exposición, está padrísima, está en el Museo de las Culturas que está pegado a Palacio, y desafortunadamente no podrán comprar el libro de Gaby porque no teníamos, pero quedan unos poquitos en las librerías de Educal, así que si algún día pasan por una Educal, el libro se llama El Mapa Rojo del Pecado y está padrísimo. Y como vamos a bailar, venimos así vestidos porque nos salimos de una boda, así que, con perdón de ustedes, me robo a la ponente y nos vamos a bailar. Bueno, nada más, por último, nada más decirles que lo que van a ver en esas fotografías también es muy interesante, porque van a ver cómo cambia el cuerpo de la mujer, cómo cambia los vestuarios, sin embargo, cómo sigue siendo la variedad, la diversidad, más allá de las flacas rubias de Televisa, ¿no? Que todas tenemos que ser así, flacas y rubias, hace una diversidad de mujeres, todas hermosas, bonitas, todas artistas, ¿no? Bailarinas, muy buenas bailarinas. En fin, ahí es también aprovechar ese espacio para apelar a la diversidad, ¿no? A la diversidad. Cuando presentaron el libro de Gaby el año pasado, mi hermana les dice: a propósito de los cuerpos de las mujeres, les tengo una mala noticia, chicas, no nos equivocamos de cuerpo, nos equivocamos de década. De década, exactamente. Pero muchas gracias, de verdad, vayan a verla. Me va a encantar escuchar sus opiniones acerca de la exposición. Un gran aplauso, muchas gracias, Gaby. También un aplauso aquí a mi comparsa, que ya me ha hecho juego en muchas presentaciones. Ya les sé hacer la segunda. Y gracias a la brigada nuevamente.